y ayudaran a Moisés a levantar esas manos para que esa victoria fuera obtenida. Sea agradecido, no esté agradecido, sea agradecido. Porque cuando somos agradecidos, las ventanas se abren, las puertas de bendiciones se abren en nuestra casa, en nuestra vida. Dios provee todo, nos da todo, sin mirar a quién, sin mirar cómo somos, cómo estamos, porque de lo más vil nos ha sacado y nos tiene aquí no por buenos, sino que cada día Él nos abraza con su misericordia. Cada día necesitamos de Él. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Él. Este hombre regresó porque quería estar cerca. Y cada día debemos de anhelar el poder estar en su casa, el poder estar cerquita de Él. Con ese acto de agradecimiento a Dios, dígale gracias. Gracias porque aún respiro. Gracias porque estoy sano. Gracias porque me han dado la salvación que es gratuita. Gracias porque tú pagaste ese precio al enviar a tu Hijo a morir por mí, aún sin merecerlo. Y estamos aquí porque tú eres un Dios maravilloso. Porque aún te place que estemos en tu casa, porque tú eres bueno. Ayúdanos cada día a seguir adelante, a poder dar lo mejor. Perdónanos cada día, porque sabemos que te fallamos, porque no somos tan íntegros, porque te necesitamos, oh Dios. No somos perfectos, pero que comenzó tan buena obra la va a perfeccionar hasta el día que tú vengas. Gracias, oh Dios. Ayúdanos, aviva ese fuego en nosotros. Avívanos cada día y poder estar en tu casa y ser agradecidos. Que eso nos mantenga cerquita de ti. Gracias, oh Dios. Levantamos nuestras manos con acción de gracia. Levantamos nuestras manos porque eso significa que somos libres. Porque eso significa que tenemos la victoria, que tú nos has hecho libres, oh Dios. No estamos atados a nada. Ayúdanos cada día, oh Dios. Gracias, muchas gracias. Dígale, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor con todo de lo más profundo de su corazón, dígale. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Contrito y humillado, jamás tú lo desprecias. Gracias. Bienvenido a tu casa.
sanidad, liberación, y se siente la presencia del Señor. Y cuando el pueblo ora a Dios, cuando hay unidad, cuando estamos juntos, cuando hay obediencia, y cuando el pueblo ora a Dios, suceden cosas maravillosas. Dígale, hay sanidad, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, y se siente la presencia del Señor. Y se siente la presencia del Señor. Amémonos de corazón. Sí, Señor. Amémonos de corazón. No de labios ni de oído. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Y cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Módela mi vida a tu parecer. Dígale, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Sí, Señor, quiero tu confianza en la tempestad.
Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Que cada día pues la honra y la gloria. Aprendamos a amarnos. Como Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, de esa forma, que nos amemos unos a otros, que podamos, oh Dios, perdonar, porque si nosotros perdonamos, tú también nos vas a perdonar a nosotros. Gracias, gracias por tu favor, gracias porque creemos que estás en este lugar, estás en tu casa, mi Rey. Ayúdanos cada día a respaldar, oh Dios, la palabra que va a traer nuestra hermana esta noche. Abre nuestros oídos al pueblo para poder, oh Dios, entender tu palabra, para poder, oh Dios, guardar y atesorarla en nuestro corazón y ponerla cada día en práctica, sabiendo que tú vas a hablar en esta noche por la boca de nuestra hermana. Gracias, oh Dios. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, amigos que se encuentran en este lugar. Gloria a Dios. Grande tú eres, tú has hecho cosas maravillosas hasta este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Así queda nuestra hermana Lilian. Amén. Gloria al Señor. Qué linda alabanza. ¿Verdad? El perdón trae sanidad. El perdón en nuestro corazón trae liberación. Me acuerdo que el salmista David decía en Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel. Cuando el alma está encarcelada es por muchas cosas que tal vez pueda guardar el corazón. Pero como cristianos, hermanos, cada día pues tenemos que despojarnos de todo aquello que pueda asediar nuestras vidas y desecharlo en el nombre de Jesús. Vamos a darle fuertes palmas primeramente, ¿verdad? Recibamos la palabra con gozo en esta noche. Abra su corazón y su pensamiento. Que el Señor hable en nuestras vidas, ¿verdad? La honra y la gloria para nuestro Dios. Nuestra hermana Merlin queda con la palabra en esta noche. Dios es bueno y más que bueno porque nos tiene en este lugar. Para que nos gocemos en su presencia, para que nos deleitemos en su presencia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gracias a Dios, dele la mano ahí al hermano que tiene cerca de usted. Amén. Gloria a Dios, es una bendición, ¿verdad? Ya se nos permite sentarnos cerca. Amén. Y pues el poder acercarnos un poco más y poder sentir, ¿verdad? Esa bendición como hermanos. Que anhelábamos en ese tiempo, hermanos, que estábamos que allá de lejos y ansiábamos, ¿verdad? Estar y sentir aún más el calor de cada uno. Así que damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La gloria sea para el Señor y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aquí está el pueblo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, por las personas que nos ven a través de las redes sociales. Hay gente que me dice, hermana, no tengo Facebook, pero yo abro YouTube y por ahí la miramos, ¿verdad? Por ahí miramos a los hermanos, miramos la iglesia y los miramos, ¿verdad? Y es una bendición, hermanos, porque estamos llegando a lugares donde de repente no podemos ir presencial, así personalmente, pero estamos llegando, estamos sirviendo de bendición y eso es lo más importante. Esta iglesia ubicada aquí en una partecita de Honduras. Cuando nos dicen la 40, a mí me dicen, ¿dónde se congrega usted? Yo me congrego en Aldea La 40. Hasta allá va. No, le digo 20 minutos, está aquí cerca. Y viera qué bonito es, lo invito. Ay, es que cuando usted dice la 40, me parece que soy yo, ¿verdad? No. Y es una bendición porque nos están viendo, imagínense, y somos tan bendecidos por el Señor, hermanos, que Dios ha permitido que estemos perseverando durante este tiempo. Imagínense que antes de la pandemia, Dios tocó el corazón del hermano, ¿verdad? Para que pudiese transmitir los cultos. Vino la pandemia, hermano, y después ese era el medio que utilizaba todas las personas para poder llevar la palabra. Y en medio de eso ya llevamos yo no sé cuántos años, hermano. No, del 2017. Desde el 2017, para la gloria del Señor. Y así va a ser hasta que Cristo venga. Si lo único que no vamos a poder transmitir es la ida con el Señor, porque ahí ya no vamos a poder, ¿verdad? Porque estaremos con Él ahí arriba, amén, y a su nombre. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Cuántos estamos esperando a ese Señor? ¿Listo ya?
Gloria a Dios. Vamos hermanos, aquí hay unas peticiones de algunas personas, hermanos, que nos han solicitado para que estemos orando por ellas, por algunas necesidades. Paula Almendares, Vidal Hernández y las hermanas Cruz Núñez y Heidi Pineda. Son 1, 2, 3 y 4, hermanos. Vamos a estar pidiéndole al Señor, que nosotros no conocemos la necesidad, pero Dios sí la sabe, Dios sí la conoce, y desde el momento que ellos dispusieron pedir oración, Dios tomó en cuenta esa petición. Así que vamos a abrir la Biblia, hermanos. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor. En el libro de Lucas, capítulo 23. A la gloria de Dios. Lucas, capítulo 23. Versículo 1 al 49, y vamos a estar viendo y nos vamos a enfocar en ello. En este capítulo. Gloria a Dios. 23. Creo que sí voy a quitarme esto porque me nubla mucho los lentes y me molesta, ¿verdad? Así que con su permiso, hermanos, ¿verdad? Voy a hacerlo. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? 23 del 1 al 49, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era, sí, estoy viendo, sí, es que es un poco largo, ¿no? La jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo: me habéis presentado a este como un hombre, me perturba el pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aún Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dijo a voces a una diciendo: fuera con este, y suelten a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él le dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció
que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si del árbol verde hacen estas cosas, con el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Gracias porque tuyo es este tiempo, Señor. Permite el poder llegar delante de ti, Señor amado, y poder hablar tu palabra de acuerdo a tu santa y tu bendita voluntad. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz del Calvario, que si no hubiese sido por eso, no estuviésemos aquí, Señor, contemplando, Padre, y saboreando de tus maravillas, de tus bendiciones, Señor, y creyendo que un día estaremos contigo, oh Dios mío, compartiendo, Padre, de esas bendiciones hermosas que tú nos das a diario. En esta noche ponemos este tiempo en tus manos. Disipa en el nombre de Jesús todo aquello que quiera robarnos la bendición. Te pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, aquí ahora mismo, Padre, por la vida de Paula Almendares. Te pedimos por la vida del hermano Vidal Hernández, Señor, por las hermanas Cruz Núñez y por Heidi Pineda, Señor. Tú conoces las necesidades de ellas. Como pueblo nos unimos, Señor, de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, y levantamos clamor para que tú seas quien llegue ahí, Señor, y reparta, Padre, esa bendición. Responda, Padre, a esa petición, Señor, que como hijos tuyos y como personas, Señor, que están creyendo y confiando que tú harás, Señor, ese milagro y que tú vas a satisfacer esa necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, lo creemos, y Señor, creemos también que tú hablas en esta noche para gloria y honra tuya, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Sea tu nombre exaltado. Alabado sea tu nombre. El tema para hoy: confianza en tiempos difíciles. Hablo de esto, hermanos, porque los tiempos han cambiado, y yo sé que el tiempo está algo difícil. Estamos experimentando muchas cosas hoy en día, hermanos, que no son muy, para la carne, muy beneficiosas ni muy sabrosas. Y muchas personas dicen: hermano, hay que clamar, hay que orar para que esto cambie. Está bien orar, pero la situación, hermano, no sé si yo estaré equivocada, pero pienso, hermanos, que esto cambie no porque está establecido,
porque estamos viviendo ya, hermano, los últimos tiempos y porque esto está escrito, porque siento yo, hermano, creo yo, de acuerdo a lo poco que sé de la palabra del Señor, que estamos en el cumplimiento exacto de la palabra del final de los tiempos. Lo creo, hermanos, por tantas cosas que mis ojos contemplan cada día. Lo creo por todo lo que mis oídos, hermanos, y por todo lo que mis sentidos captan alrededor. Y yo puedo, hermanos, llevar a la luz de la palabra cada acontecimiento que ocurre, porque ahora hasta la naturaleza, hermano, nos está hablando. Ahora hasta la naturaleza se ha pronunciado, hermano, a favor de ese acontecimiento grande. Estamos viendo terremotos, hermanos, que están pronosticados, huracanes y muchas cosas, sacudidas que se dan, hermanos. Estamos viendo muchas situaciones que no solamente como cristianos las dicen, sino personas científicas, hermanos. Porque aún la ciencia está cayendo a la razón de que esto se está acelerando. Y muchas personas, hermanos, que están llamadas allá de la élite, personas, hermanos, que son de mucha influencia, están diciendo que el mundo pronto se va a acabar. Sí. Entonces, como iglesia, nos toca a nosotros, hermanos, mantener la confianza en tiempos difíciles. ¿Cuándo, hermano? Habíamos experimentado, imagínense, que el alza de los precios y el alza de todo se iba. Yo sé, pero como lo estamos viendo ahora, mire, cualquier ratito el combustible va a llegar a 150, no sé si ya llegó, porque ya días que no he hecho combustible. Los que tienen moto, los que tienen carro de repente, ¿verdad? Pero imagínense, con esto, hermano, alguien me decía ahí, pero es que por esta... decía la palabra, por esta mal guerra, es que estamos así. De repente, hermano, sí puede ser la circunstancia que Dios está utilizando para hacer que lo escrito en su palabra, hermano, llegue ya a ese cumplimiento que nosotros estamos viviendo. Pero como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia, ¿cuál es, hermano, nuestra postura? ¿Tenemos miedo? ¿Estamos con miedo? ¿O estamos, hermanos, cabizbajos? ¿O estamos desanimados? ¿O estamos desalentados? ¿O estamos, hermanos, confiados? ¿Estamos dormidos? ¿O cómo estamos como iglesia? Porque nuestra postura debe de ser una postura de fe. Nuestra postura como la de esos hombres, hermanos, que se levantaban como Noé. Que no importaba, hermano, lo que dijesen, que se burlaran o todas, pero él mantuvo su postura como hijo de Dios, como siervo de Dios siempre, hermano, no moviéndose ni a un lado ni a un otro, aún no viendo, hermano, la situación, no habían señales tan como ahora. Ahora están más cerca, estamos viendo, hermano, que es exagerado. Ya el que no lo crea o el que ya esté diciendo lo contrario, hermano, es porque algo le falta en él, o no quiere aceptar. Pero vemos, hermanos, cuando Noé decía que venía el diluvio, pero aún se miraba claro, por eso la gente se reía. Pero ahorita no estamos viendo claro, mi hermano. Estamos viendo un panorama algo oscuro. Vemos guerras, hermanos, otras que esto y cuántas situaciones, hambre. Hay mucha gente ya muriendo de hambre. Y usted dice, no, pero aquí todavía hay frijoles, aquí esos son inventos de la gente, que en otros no, hay muchos lugares donde aún no se había escaseado tanto el alimento como se ha escaseado hoy. Y es cierto que tenemos alimento, hermanos, pero los precios se han subido. Y ahora sentimos, hermano, que con 500 lempiras, ¿qué puede comprar usted? Me dice mi esposo ahora, mira, me dice que comer menos, porque mira cuánto salió de comida. Y yo sé que muchos, hermanos, están pensando en eso. Y digo yo, pero no le digo yo si no hemos estado comiendo bastante. Está lo mismo, el problema es los precios. Él no ha estado acá, no sabe, los precios se han disparado. Yo compré frijoles ayer a 19 la libra. Y mire que yo me levanto temprano y dejo el almuerzo adelantado, hermano. Ayer me puse a cocer unos frijoles y los tuve que apagar duros porque eran las 6:30 que yo me voy para mi trabajo y no se habían ablandado.
Sí, ahí están duros todavía, voy a tener que ir a licuar. Pero doy gracias a Dios, hermanos, porque aunque sea así, hay mucha gente que desea tenerlos, aunque sea duros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, gracias, Señor. Así duritos los vamos a quebrar porque tenemos dientes y los tenemos buenos todavía. Esa es nuestra postura como hijos de Dios. Decía el hermano una gran verdad, la gratitud. Pero lo que hacemos nosotros mecánicamente, automáticamente, es muchas veces lo que decíamos la vez pasada, murmurar. Y eso es lo que más, y no le voy a decir que no, porque cuando acordemos hemos caído y en la murmuración. Ay, dice, lo mismo me da de comer. Hay gente que no tiene. Entonces, los tiempos han cambiado y están difíciles, pero aún en medio de eso, el Señor a nosotros nos dice, confiad. Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Aún en medio de este panorama, mire, hasta para encontrar trabajo y todas esas situaciones, pero eso que no nos traiga desánimo, porque sabemos, hermanos, que Dios abre puertas, y abre puertas que nadie puede cerrar. Y abre, hermano, en situaciones y en circunstancias diversas que parecieran imposibles. Ahí está Dios actuando porque tenemos el favor de Dios en nuestra vida. Tenemos la gracia de Dios en nuestra vida. Y porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Eso conforme a los que hemos sido llamados. Dios está al cuidado de nuestro. Dios está con ese mismo amor, con esa misma misericordia, que aunque muchas veces nosotros fallamos, hermanos, Él permanece fiel. Pero nosotros a veces pensamos que Dios va a actuar como nosotros. Está enojado el Señor, que si hago esto, y miramos a Dios. Yo sé que Dios, hermanos, que muchas veces sí, su ira se enciende, pero también su misericordia tiene un tiempo de espera, tiene un tiempo de tratamiento para el ser humano y siempre advierte antes de hacer. Pablo, prisionero en Silas por predicar, óigame bien, prisionero por predicar, pero fue liberado por un terremoto. Y dice la palabra que las puertas de las cárceles, ¿qué? Se abrieron, hermanos. Las puertas se abren. Cuando una se cierra, hay muchas puertas que se abren para el pueblo de Dios. Y no importa la circunstancia por la cual hayamos caído a un encarcelamiento, porque hay mucho cristiano que está encerrado. Hay mucho cristiano que está preso, que está más libre el que está encarcelado ahorita y en prisión que muchos que andan libres aquí físicamente, pero tienen un corazón aprisionado. Está en prisión, no es libre. No importa lo que te llevó ahí, no importa lo que nos ha llevado ahí. Sabemos que hay un Dios que llega a liberar. Pablo cayó ahí por las circunstancias de predicar el evangelio nada más. Circunstancias que pareciese, va a decir usted, que injusticia. Pero él sabía el Dios en quien confiaba. Cuando el panorama es oscuro y es complicado, es necesario depositar nuestra confianza en Dios, y eso fue precisamente lo que Pablo hizo. ¿Qué cristiano no va a presentar alguna adversidad alguna vez? Más de alguna vez. Y esto muchas veces nos lleva a cárceles. Siervos de Dios se han encuevado después de victorias. Y hablaba la vez pasada yo, Elías. Muchos, David escribió salmos en circunstancias muy difíciles y oscuras, pero ellos entendieron, ellos habían, hermanos, llegado a la conclusión de que tenían un Dios que les permitía caer en ese lugar, pero única y exclusivamente para transportarnos a un nivel mejor, para llevarnos a niveles mejores, para ver su gloria, conocerle más de cerca, adquirir poder y ser diferentes. Es necesario muchas veces. Y aún en medio de eso, nuestra confianza en Dios debe de prevalecer. Las puertas se abrieron. Y Pablo y Silas salieron. ¿Cuál debe ser nuestra realidad ante las crisis o ante las pruebas? Aparecen las pruebas muchas veces por dos circunstancias. Una, aparecen porque es la voluntad de Dios. Porque hay dos tipos de voluntad: la voluntad de Dios agradable y perfecta, y la voluntad permisiva de Dios.
Entonces muchas veces vienen las pruebas, ya sea por la voluntad de Dios o ya sea por malas decisiones que nosotros podamos tomar en nuestra vida. Entonces cuando tú estás en una prueba, cuando tú estás en una oscuridad o estás en alguna circunstancia, pregúntale a Dios: Señor, ¿qué me condujo acá, Padre? No importa la situación que me trajo acá, ya sea por alguna mala decisión que yo tomé, o ya sea como Pablo, hermano, porque esa es tu voluntad para expresar tu gloria en mí, expresar tu voluntad. Señor, no importa lo que sea, pero sé que de esta voy a salir porque tú estás conmigo. Y estando aquí, yo voy a agarrarme porque yo voy a conocer quién eres tú, y la gente va a conocer a quién es el Dios que yo le sirvo. La gente va a saber que el Dios que yo tengo es un Dios que es real. La gente va a saber que cuando Dios nos está pidiendo es porque Él nos quiere dar. La gente va a saber que somos sus hijos, y que el hecho de que seamos sus hijos no quiere decir por eso que no nos va a corregir o a disciplinar. Entonces, en medio de eso, hermanos, debemos de conocer nosotros cuál es la realidad de eso. Preguntar e ir a Dios y escuchar la voz de Dios en ese preciso momento. El momento de la crucifixión. Mire ahí el capítulo 23. El capítulo 23, versículo 26-27. Por eso lo leímos todo, porque íbamos a estar agarrando de acá. Llevándola y tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz. ¿De dónde venía? Dice. ¿Creen que venía ese hombre descansado? Venía del campo de trabajar, y esos lugares son lugares calurosos, porque alrededores hay desierto. Dice, venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Óigame bien, el momento de la crucifixión es doloroso para todos. Y sigue diciendo ahí: y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres, que ¿qué hacían las mujeres? Dice, ¿qué hacían las mujeres? Ay, hermano, el trabajo nuestro, ¿verdad? Hasta está marcado desde cuándo, hermano. Dice, las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. El momento de la crucifixión es doloroso para todos. En ese momento, la madre de Jesús, para los hermanos, para los discípulos y para las multitudes. Pero hay momentos que sufrimos, hermanos, por consecuencias de las malas decisiones, como decía anteriormente. En esta situación, hermanos, cuando la crucifixión de Cristo era porque era la voluntad del Señor. María sufría, pero sabía que era la voluntad del Señor. Pero muchas veces se sufre cuando uno hace cosas que sabe que han sido decisiones que no han estado de acuerdo a la voluntad del Señor. Por ejemplo, Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida porque golpeó la roca. Son dos situaciones diferentes. Sufrimiento por la crucifixión que tuvo Jesús, porque era voluntad del Señor, la que tuvo Pablo en la cárcel, y ahora vemos a Moisés. ¿Creen ustedes? Moisés sufría. Él se esforzó cuánto tiempo, todo lo que pasó Moisés por ver esa tierra prometida, y ese era el anhelo de todo el pueblo del Señor. Luchar tanto, enfrentarse a tanto, reprender y hacer y luchar con el pueblo, y al final, hermano, no alcanzar el propósito. Dolía. Pero esa era la situación por una mala decisión que él tomó. Otro aspecto, la comunión con Dios nos fortalecerá. Indispensable, lo que hablaba el hermano mientras decía, la comunión con Dios. Diga comunión. ¿Qué es comunión con Dios? Hermano Félix, ¿qué es comunión para usted?
Pienso yo, orar, acercarse a Él con confianza. Amén, exactamente lo que el hermano dijo. Yo voy a tener comunión con la hermana cuando yo tengo acercamiento. Cuando yo hablo con ella, cuando yo me acerco, cuando yo tengo contacto con ella, eso es comunión. ¿Qué estamos teniendo ahorita nosotros como iglesia? Comunión. La comunión con Dios nos fortalecerá. Porque muchas veces, hermano, yo lo he experimentado, los tiempos que he estado en proceso en la casa, tal vez por alguna cirugía o alguna enfermedad, hermano, cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo entro, yo vengo, hermano, en una situación diferente a cuando yo me regreso, porque yo no sé qué está pasando en este lugar, hermano, al menos sí yo sé que sí es lo que está pasando, pero cuando yo llego aquí, yo siento llenura, yo siento gozo, yo siento bendición, y cuando yo me regreso fortalecida, amén. Cuando me encierro en mi cuarto a orar muchas veces porque siento lucha, porque siento algo no está bien y siento que algo acecha en mi hogar o en mi vida, y yo llego al aposento, me hinco, lloro de rodillas, clamo al Señor. Cuando yo me levanto y salgo de ese cuarto, hermano, salgo diferente, porque la comunión con Dios nos fortalece. Muchas veces sentimos ataques de debilidad, muchas veces sentimos, hermano, algo, una lucha, algo, porque el Espíritu Santo de Dios es vivo y nos advierte, y uno siente y uno capta, el Espíritu está ahí advirtiéndole. O a veces hay, hermano, como alguna opresión en nuestra vida, que sentimos no ganas de orar, no ganas de nada. Entonces ahí cuando vamos al Señor, y ahí tomamos fuerzas. Ahí tomamos fuerza. Por eso lo importante de la comunión, venir aquí y nutrirnos, y que cuando vengamos, pero vivamos en ese momento, recibamos en ese momento, inquiramos en ese momento, y nos vamos a ir, hermanos, con el tanque bien llenito. Y el resto de la semana, hermano, buscar, leer, orar, aunque sea un ratito. Le digo, Señor, aunque sea de carrerita, Padre, porque ya es tarde, pero aunque sea un rapidito, en mis 10, 15 minutos, pero oro, que yo sé que es muy poco. Ya tengo tantos años de congregarme, yo sé que mi oración tiene que ser 1 a 2 horas. Y si es posible, mire, Daniel oraba 3 veces al día. Depender tanto de Dios, pero a veces nosotros, hermanos, vivimos con ocupaciones que, ¿verdad? Pero no hay excusa para no buscar, no hay excusa para no tener comunión con el Señor, porque si lo tenemos para otras cosas. Entonces, si tenemos tiempo para otras cosas, hay que apartar tiempo para Dios. Dios es celoso, Dios es celoso. Tengamos mucho cuidado en relación a eso. La comunión con Dios nos fortalecerá en medio de la lucha. Lucas 23, del 28 al 31, nos dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubrirnos, porque si del árbol verde hacen estas cosas, con el seco, ¿qué no harán? Qué pregunta, qué sabiduría de nuestro Señor. Jesús, a quienes están llorando, les dice, Él los miraba llorando y les dice: clamen, les dice, clamen por ustedes, les dice, clamen por ustedes y por sus hijos, porque lo que hacen con el árbol verde, ¿por qué no lo harán con el seco? ¿Qué está haciendo Jesús en ese momento? Jesús está profetizando lo que vendrá, porque vendrán tiempos de destrucción luego para Jerusalén. Usted sabe que Jerusalén, digo, cuando Él entró. Entonces, allá de aquel que no entienda, el Señor nos está hablando a través de los tiempos, lo que estamos mirando a nuestro alrededor. Lo mismo nos dice el Señor en este momento: no lloren por nada más que por sus hijos. Clamen por ustedes, porque vienen tiempos, imagínense, muy duros.
en los cuales las mujeres benditas, más bien bienaventuradas las que no, porque imagínense, yo me pongo a pensar, fíjense, digo yo, Señor, en el tiempo de la gran tribulación, Padre, ver a un hijo que te clama por alimento y sabes que si no está sellado no puedes comprar, y ver a tu hijo morirse de hambre, que te pide comida o que tiene dolor para ir a comprar algún medicamento o algo y no puedes hacerlo porque necesita estar sellado y tú sabes que no te puedes dejar sellar. Y me pongo a pensar en todas esas cosas y le digo, Señor, dame fuerza, ayúdame para que mi casa y yo podamos irnos con el Señor. Porque van a ser días, hermanos, horribles como nunca. Y me pongo a pensar en esto y digo yo, Señor, realmente, ¿verdad? Si todas esas cosas que hicieron con Jesús, ¿qué nos va a pasar hoy con nosotros? Insultos, si a Él lo insultaron, injurias, sediciones, persecución, qué cosas. Vienen tiempos bien difíciles para la iglesia, amado hermano. Vienen tiempos porque nadie los puede detener. Es bueno orar y es bueno ayunar, pero esto no lo va a detener nadie porque es un cumplimiento ya. Para que Cristo venga tiene que cumplirse la palabra al pie de la letra. Ven, tantas cosas. Nos queda confiar, dice el Señor, en medio de ello, confiar, confianza, intimidar con el Señor. Tener comunión con el Señor. Jesús está profetizando lo que vendrán tiempos de destrucción. Es fundamental sostener nuestra comunión con Dios todo el tiempo, en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza. Siempre apartar, antes de poder iniciar nuestras labores diarias, a la hora que sea, un tiempo de comunión con nuestro Dios. Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo. Y permaneced, dice, firmes. Lo dice Pablo. Eso fue la práctica de Pablo para poder sostenerse, para ver la gloria de Dios y para ver todo lo que Pablo en el nombre del Señor hizo. Porque él sabía y había conocido que había que estar vestido con la armadura de Dios de acuerdo a todas las acechanzas que podían venir. Y sabía que la comunión con Dios era lo que lo fortalecía. Y como cristianos, hermanos, yo alabo a Dios por el número de personas que hay. Y a pesar que no ha habido música y que no han habido instrumentos, yo he sentido la gloria de Dios y ustedes han estado, hermano, alabando al Señor con alegría y se siente la unción y el poder del Espíritu Santo aquí en medio de nosotros, hermano, porque se siente el gozo y la bendición. No se siente el pueblo cargado, no se siente el pueblo, hermano, ahí, sino que se siente una presencia del Señor muy bonita. Cuando hay comunión con Dios, estas cosas pasan. Pero cuando hemos dejado ese primer amor, como hemos dejado de intimidar con el Señor, entonces se siente cargado, se siente, hermano, que hay una barrera ahí. Aunque yo sé que Dios puede hacer cosas mayores en la iglesia. Yo sé que aquí puede haber una explosión de su gloria, una explosión de milagros, una explosión de su bendición y de dones, hermano. Porque aquí hay muchos dones que están enterraditos por ahí, pero que si nos disponemos en el nombre del Señor a desafiar a la duda y al temor, yo sé que vamos a ver esto, hermano, que es, bueno, como dijo el hermano allá, ¿verdad? Morrocotú. O el hermano, ¿cómo se llama? Miranda. Gloria a Dios. O sea, bendición el hermano, el vocabulario, él así habla, ¿verdad? Jocoso el hermano. Y en medio de eso, pues tira, ¿verdad? Así riéndose. Nosotros también recibimos. Es bonito. A veces nuestros tiempos son humanamente incomprensibles. Usted se ha puesto a pensar eso. Yo le decía, Señor, a veces yo no te entiendo, Señor. Sí, yo me pongo a platicar con el Señor, le digo, yo no te entiendo, Señor, yo no sé, pero tú tienes algún propósito. Solamente ayúdame a salir de eso. Porque a veces no entendemos. Hay momentos en nuestra vida que son humanamente incomprensibles. Lucas 23, ahí mismo, 32 al 43, dice,
Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hay momentos ahí, hermanos, en nuestra vida que son humanamente incomprensibles, no podemos entender. ¿Por qué lo llevo a este pasaje? Porque hay razones para pensar que este momento era duro y era muy difícil de comprender en el Señor Jesús. ¿Por qué? Pregunta uno: ¿por qué morir tan deshonrosamente en medio de dos criminales? Yo no le hallo a eso una respuesta. Y le digo yo: Señor, Padre, Jehová Dios, tu Hijo, ¿por qué? ¿Se imagina Jesús cuestionando eso? Que no lo hizo Jesús, lo estoy haciendo yo, ¿verdad? ¿Por qué nuestro Dios, en medio de dos criminales comprobados, que sí eran criminales, y que Jesús ya se sabía lo que leímos al inicio, por eso lo leímos todo, no se ha hallado culpable, decía Herodes y decía el otro, no se ha hallado culpabilidad en este hombre? ¿Pero por qué, mi hermano? ¿Por qué llevarlo en medio de dos personas que sí eran criminales y darle la muerte más horrible que existía en esos tiempos? Era lo peor, como ahora, hermano, esa inyección que ponen, que nuestro Dios. Entonces, por eso lo llevo a usted a que hay cosas humanamente en nuestra vida que no podemos comprender. Otra cosa: ¿por qué ahora, en la plenitud de su ministerio? Jesús estaba en la plenitud. Él fue bautizado, tenía 3 años de ministerio. En la plenitud, cuando había, hermano, mucha gente que le seguía, y lo leímos. Cuando había milagros, hermanos, que acontecían. Cuando todos hablaban de Jesús. Y debido a que todos hablaban de Jesús y a lo que Jesús hacía, era lo que lo había llevado a esta situación. Ningún mal hemos hallado, dijo. Perfectamente dijeron las autoridades: ningún mal hemos hallado en este hombre. Entonces, humanamente, ¿verdad que es incomprensible? En medio de dos ladrones, ahora en la plenitud de su ministerio. También ahora cuando hay tanto por hacer y tanto por conquistar. Imagínense, como quien dice, está en lo mejor de su vida. Cuando hay tanto que todavía que hacer por Jesús. ¿Por qué ahora, si solo lleva 3 años con sus discípulos, cuando puede haber más? Y entre más, esto va a ser mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y al final, hermano, en resumidas cuentas, pues, finalmente, Dios sabía lo que estaba haciendo. Y ninguna de las cuestionamientos que nosotros podamos hacer va a tener una respuesta lógica, porque lo que se estaba desarrollando era algo sobrenatural, algo que Dios había puesto y que había aún dolor en su corazón, pero que lo hacía por amor a usted y por amor a mí. Y que muchos se están menospreciando, y que ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, aún ahí el 3er día, dice, el Señor bajó a predicar a los espíritus que fueron encarcelados durante el diluvio. Aún ahí el Señor seguía moviéndose, porque ni la muerte lo pudo, hermano, detener. Y muchos hoy día están despreciando eso que nos va a llevar un día, ese sacrificio de Jesús que nos va a llevar un día a poder disfrutar y estar con Él allá. Era la única forma.
Era la única forma, no había otra. No importa el cuestionamiento. Incomprensible. No se puede entender, no se puede comprender por qué Dios, Jehová de los ejércitos, no escogió otra forma para que su Hijo en esta tierra pudiese haber una redención en nuestra vida. ¿Por qué esa? Dios sabe lo que hace. Y algún día vamos a tener una respuesta por parte del Señor. De repente sea para que veamos que cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho. Porque yo sé que ninguno de ustedes, digo de ustedes porque sé que no lo haría yo. Y yo por mis hijos soy capaz de dar la vida. Y yo sé que usted también. Ninguno de nosotros va a hacer lo que Dios Jehová hizo con su hijo. Jamás. Si usted cuando su hijo está enfermo, hermano, usted cómo se desespera. Usted esto, usted lo otro. Prefiere dejar de comer usted porque su hijo come. Imagínense. Entonces son cosas que muchas veces no podemos tener una respuesta. El temor de Dios es otra cosa, hermanos, que nos fortalece y que nos llevará al propósito de Dios. En el versículo 40, que es el último. El temor de Dios nos fortalece. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: si aún temes tú a Dios, si aún temes tú a Dios, le dice, estando en la... Ni aún, le dice, temes tú a Dios, estando en la misma condenación. O sea, le dijo, ni aún estando cerca de la muerte, tú estás teniendo temor a Dios. Hay personas que ni aún estando en las situaciones difíciles y crueles pueden acercarse o reconocer a Dios, ni tenerle temor. Y esto ha existido desde antes. Mire, viendo a Jesús, ¿quién era? Aún ahí, aquel exhorta y le dice, ni aún estando aquí cerca, tú reconoces si tienes temor del Señor. Es fundamental sostener nuestra comunión con Dios todo el tiempo. El temor de Dios, dice la Biblia, que es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es un tesoro. El temor de Dios debe de ser una pareja inseparable de la fe. Mi esposo hablaba de la fe, pero la fe debe de ir acompañada del temor de Dios, porque una de la otra tienen que ser inseparables. Si tienes fe pero no hay temor de Dios en tu vida, no se puede. Tienen que ir juntas, hermanos. Esto es un tesoro, es una pareja inseparable. Hebreos 11:7 nos habla de Noé. Dice que Noé no entendía ni veía. Él no entendía lo que Dios le dijo, que construyera un arca, y él no entendía. Dijo, yo lo voy a hacer porque porque el Señor Jehová me mandó, pero yo no entiendo. Si aquí ni veía, dice, porque yo veo claro. Y esta gente dice, no entendía ni veía, pero óigame bien, qué lindo. Construyó el arca por 120 años sin entender y sin ver. El temor de Dios te hace pensar, no entiendo, pero creo. Digan esta noche, no entiendo, pero creo. Muchas veces llegó mucha interrogante a mi vida y le dije, Señor, no entiendo por qué esta persona tan llena tuya del Señor ha andado predicando la palabra, no ha parado, ha andado sirviendo, ha estado tomando las medidas y todas, pero fracasó con el COVID y murió. Y dejó una iglesia entera. Y es donde nosotros decimos, yo no entiendo, pero sí creo que aún hay Dios en medio de la situación. Yo no entiendo qué está pasando en mi casa. Yo no entiendo aún qué está pasando conmigo misma. Yo no entiendo, Señor, qué propósito tienes, pero yo te creo. Sé que eres un Dios de poder y sé que me amas.
que soy tu hija y que me amas, y lo que estoy pasando y lo que está pasando a mi alrededor de repente ahorita no es muy sabroso, Padre, pero yo sé que algo bueno va a traer esto. Yo sé que al final voy a ver la recompensa. Yo sé que al final saborearé la victoria. Amén. Porque te creo. Hay un canto que dice, mi mente no entiende, dice, pero algo así dice. ¿Cómo? Ajá. Mi mente dice, no es posible, pero mi corazón confiado. Qué lindo, hermano, hasta me engrifo. Mi corazón confiado está en ti, porque sé que eres mi Dios, porque sé que yo soy tu hija y que padre no puede hacer algo por su hijo. Entonces, aunque esté al borde de la muerte, del precipicio, Señor, yo sé que de acuerdo a tu voluntad lo que tú hagas, yo sé que no es mal para mí, porque tú me amas y ahí me vas a sostener. No me vas a dejar perderme, no vas a dejar, hermano, que fracase por completo. De repente mi cuerpo puede perecer, pero sé que tú tienes cuidado de mi alma. Amén. Eso es Dios, eso es lo que Dios quiere. No entiendo, pero Señor, yo creo en ti. El temor de Dios te hace pensar eso. No comprendo, pero confío en su amor y en su cuidado. No entiendo, pero por lo que estoy pasando, pero lo seguiré siempre. No comprendo, pero Señor, yo obedeceré. Sí le decía Noé, yo no entiendo, yo no comprendo, Señor, pero voy a obedecerte. Y mire que Noé, todo lo que le decía el Señor, construye de esta forma, de esta y la otra, busca madera, colócala de modo que no vaya a entrar por ninguna parte agua, ¿verdad? Y hace esto, hace lo otro, procedimientos, hermanos, que espiritualmente tienen ahorita un significado en nuestra vida. Calafatía. Le dice, mete animales de toda especie, parejas mete. Y él obedecía y metía ahí todo. Él no entendía, pero obedecía. Entonces dile al Señor, digámosle al Señor, Señor, yo no entiendo, yo no comprendo, pero te obedeceré. Y aunque mi mente me diga que no, mi corazón está confiado en ti. Y esperaré confiadamente. Hay un canto, y esperaré, ese que es, ¿verdad? Pacientemente. Aunque tardare tu respuesta, dice. Y aunque la duda me atormente, que eso es lo que luchamos constantemente. Qué lindo es el Señor. Confiemos en el Señor. Tú que me estás viendo ahí, no importa la situación, no importa la adversidad que tú estés pasando, confía en el Señor. Él tiene cuidado de ti. Él hará. Él tiene su tiempo. Solo tenemos que decirle, Señor, no entiendo, pero creo y espero en ti. Y para terminar, la confianza en Dios siempre triunfará. Siempre triunfará. Confianza es fe. ¿Amén? Dios siempre nos impulsa al cumplimiento de su voluntad. Lo vemos ahí en Lucas 23, 44, 46. Ahí está. Dios usará muchas cosas para llevarnos al cumplimiento de su plan. Algunos dolorosos, procesos dolorosos como la crucifixión para Jesús, pero al final vio la victoria. Él lo sabía, igual nosotros. No importa qué tiempo estemos pasando, pero no va a ser peor que la que Jesús sufrió y pasó en la cruz del Calvario. Nuestra vida puede experimentar cambios repentinos, incomprensibles, difíciles, dolorosos, pero siempre, hermano, al final comprobaremos que Dios es bueno. Al final comprobaremos, Señor, fue cruel, fue duro, pero al final te luciste. Eres bueno, gracias. El proceso fue duro, pero llegué. Como dice ahí, ha sido largo el viaje, pero aquí llegué.
No sabemos el tiempo, pero al fin vamos a llegar. Y ahí vamos a conocer la victoria. Cuando confiamos en Dios, la creación, el reino, lo espiritual, los hombres y toda cosa creada, alabará al Señor y le glorificará. El centurión romano, dice el 23, 47 al 49 para terminar. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mira al final lo que pasó de la mera crucifixión. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Toda la multitud que estaba ahí, ¿eh? Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El centurión romano era una persona gentil, ¿verdad? Era capitán de 100 soldados. A eso era un centurión, ¿verdad? Él dice que dio gloria a Dios y dijo, verdaderamente este era un hombre justo. Toda la multitud que le seguía, sus conocidos que venían desde Filadelfia, dice, no, desde Galilea, vieron lo que sucedió. Jesús había muerto. Sin embargo, Jesús confió en su Padre hasta el final. Aparte de que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también dijo, perdónalos hasta el final, hermano, cumpliendo, porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros no queremos perdonar, hermano, solo porque de repente hizo algo, hermano, que a la par de esto, no sé qué porcentaje llevaría, ¿verdad? Algo insignificante, de repente, no quiero menospreciar, ¿verdad? Porque somos humanos, pero a la par de esto, hermano, y si fue capaz Jesús de perdonar esto, y si con el árbol verde hicieron eso, ¿qué podemos esperar nosotros? Entonces, ¿por qué no perdonar a veces las pequeñeces? A veces los insultos, a veces las miradas o las expresiones, o a veces alguien nos dijo algo y lo agarramos por otro lado, que esa persona no quiso decirnos eso. Pero nuestra mente nos está inyectando lo negativo, el enemigo diciendo, ay, que te quiso para sentir incómodo, y al final lo logró el enemigo. No podemos, si somos capaces de perdonar eso, imagínense otras cosas. Pero Jesús lo hizo. Él estaba confiando en su Padre y en sus promesas. Y 3 días después, ángeles, demonios, discípulos, seguidores y toda cosa alrededor fueron testigos de su victoria sobre la muerte. Cristo había resucitado. Y a su nombre, gloria a Dios. Ahí todos, hermanos, fueron testigos. Y aunque Él murió, también resucitó. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios vive. Él es real, Él vive. Él aún no está colgado ahí en ese madero. Y es capaz de resolver toda situación, de sanar toda enfermedad y de perdonar todo cuanto tú hayas podido hacer hasta este momento. Nuestro Dios vive, Él es real y está esperando por nosotros, y todo está listo, todo está listo. Así que esmerémonos, hermanos, por poder participar de ese tan ansiado día. Día difícil para los discípulos, días de soledad, de fracaso, de desánimo, y aún para las multitudes, pues era tiempo de cambio. A veces no entendemos el cambio, pero Dios sabe lo que hace. Todo cambió, hermano. Desde ese día para adelante, todo cambió. Los discípulos, miren, Pedro, ¿verdad? Tú anduviste con Jesús. No, yo. Todo cambió. Ellos se sentían, hermano, tristes, era lógico, la carne. Había un conflicto, fracaso, desánimo y qué cuantas cosas. Pues había tiempo de cambio, nacería la iglesia del Señor. Esta iglesia. Porque ahí damos, hermanos, a todo lo que hasta ahora ha acontecido. Nacería la iglesia del Señor. El derramamiento del Espíritu Santo, lo que vemos en Hechos.
Se fue Jesús, pero dijo, yo los dejaré un consolador, el Espíritu Santo. Habían cambios, tenía que morir para nacer algo. La semilla murió, pero dio algo diferente. Era un cambio. Nosotros, hermanos, capacitémonos y preparémonos para cambio. Estamos viviendo un tiempo de cambio. Nada es igual ya. Acéptenlo. Esto ya cambió. Y seguirá cambiando hasta que Cristo venga. Nos está perfilando y nos está puliendo como iglesia aún el Señor. Porque Él no ha venido y quiere encontrarnos sin mancha, sin arruga. Y este es parte del proceso. Y si ese es el precio que tenemos que tomar, no importa si como dice la palabra, si tú puedes entrar allá o como sea, pero entrar. Lo importante es entrar. ¿Sí? Entrar. Estar en el infierno completito. ¿Verdad? Es preferible eso. Los apóstoles de la iglesia caminarían en nuevos niveles de unción, poder y de autoridad. El evangelio llegaría a los confines del mundo conocido. Desde ahí se desató un cambio, hermano. Y empezamos los discípulos a caminar en niveles diferentes. El Espíritu Santo, hermano, a derramarse, a hablar lenguas y el poder de Dios a manifestarse. Porque la gloria de Dios será mejor, dice, de la primera. Y viste el cumplimiento de la palabra. Entonces, el Señor sabía, tenía que hacer esto para que luego surgiera algo mejor. ¿Dolió? Sí, dolió. Pero hubo confianza y hubo comunión y eso fue lo importante. Dios sabe lo que hace como conclusión. Dios sabe lo que hace y todo está en sus manos. Debemos descansar nuestros corazones y debemos de confiar plenamente en el Señor, aún en tiempos difíciles. Con temor de Dios debemos de conducirnos en nuestra vida y con la confianza en que nuestro Dios continúa en su trono, gobernando y que tiene el dominio de todas las cosas. Ya no está crucificado. Él está en su trono. Él está en su trono. Él sigue ahí, hermano, teniendo cuidado de nosotros. Cuidando, velando en todo tiempo. Así que póngase de pie en esta noche y damos gracias a Dios que esta palabra, hermano, le inyecte ánimo, que le inyecte a usted, hermano, ese deseo de seguir buscando del Señor, de seguir teniendo comunión y confianza con nuestro Dios, y que cuando vengamos demos a Él toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, gracias, Señor amado, declaramos esa unción de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor amado, porque no importa las circunstancias, los tiempos, los cambios o todo lo que pueda ocurrir en el mundo, Señor, ayúdanos a tener confianza en ti, ayúdanos a gozarnos, a estar agradecidos, ayúdanos a bendecir tu nombre aún en medio de todo, Señor, a poder tener comunión íntima contigo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se ha presentado, aquellos que se han conectado, aquellos, Señor, que han alcanzado, oh Dios mío, a través de esta palabra. Oh Señor, derrama de tu poder, derrama de tu unción y pudre, Señor, en el nombre de Jesús todo tormento, pudre en el nombre de Jesús todo el yugo de esclavitud, oh Dios mío, ahí que están atados de desánimo, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, inyecta, Padre, inyecta para gloria y honra de tu nombre, esa dosis de tu Espíritu Santo sobre ellos, que haya un fluir, Padre, y disipa todo temor, disipa, Padre, en el nombre de Jesús, todo desánimo de su vida. No importa dónde esté congregándose, en qué lugar, en qué país, llega ahí, Señor. Sé que esta palabra ha sido una respuesta y ha llegado al corazón de muchos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, te alabo, te exalto. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo. Gracias por haber bajado y haber estado con nosotros, Espíritu Santo, en esta noche, glorificando tu nombre. Exaltado sea, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Si hay amigos en esta noche, bendito sea, Señor. Si hay amigos en esta noche, no sé si lo hay, pero si hay, tú quieres, recibe al Señor en tu corazón. Déjate guiar por el Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. O si hay alguien ahí que lo quiere hacer a través de las redes sociales, ahí donde tú estás, el Señor conoce y tú más que nadie sabes. Tú y Él. Es necesario que le busquemos confiadamente, nos acerquemos al trono de su gracia para encontrar oportuno socorro.
Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, gloria a Dios, sígale glorificando al Señor, amén, y a su nombre. Finalizamos la transmisión en esta noche. Bendiciones para todos. Su nombre. Gracias, hermano.